conocer todo lo relacionado con el mundo de los derechos humanos de nosotros, los universitarios, a través de Radio Universidad. Comenzamos. Listo, al aire. ¿Qué tal? Buenos días. Una vez más a una emisión de la Defensoría Te Escucha, el programa de radio de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Diego García, y seré su anfitrión el día de hoy. Seré su anfitrión el día de hoy. Tenemos por acá algunas cuestiones técnicas, sin embargo ya han sido solucionadas. Y pues bueno, como pudieron ver en la publicidad de redes sociales, en Facebook, en Instagram, el día de hoy nos acompaña un amigo, un colega, el licenciado Ever Adán Gamboa Fernández, con quien abordaremos una temática muy interesante en cuanto al tema de infancias y trabajo. ¿Son estos compatibles o no? Será una cuestión que analizaremos a lo largo de este programa. Los invitamos a que nos acompañen, ya sea por la transmisión de Facebook o por el 104.1 de FM de Radio Universidad, todos los miércoles de 10:30 a 11. Y pues bueno, una vez señalados estas cuestiones, pasemos a lo que nos compete el día de hoy, al análisis de esta cuestión, al análisis de esta temática, y para ello quiero ceder la voz y agradecer también a Ever Adán por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación de la Defensoría. Adán, ¿cómo te encuentras? Hola, Diego. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a ti y a la Defensoría. La verdad es que estoy muy emocionado de estar en este espacio donde cotidianamente se comparten temas tan interesantes, y bueno, pues te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de la Defensoría. Muchísimas gracias, Adán. Igualmente te mando un saludo hasta Oaxaca. Y pues bueno, para empezar con esta temática, en tema de infancias, niños, niñas y adolescentes, que en alguna ocasión ya hemos abordado en este programa, primero y antes que cualquier cosa, podrá haber opiniones encontradas, esto estoy seguro, pero Adán, desde tu punto de vista, ¿tienen los niños, niñas y adolescentes este derecho a trabajar? Bueno, esta es una gran pregunta, Diego. Como tú lo mencionas, sí hay posturas encontradas, ¿no? Personalmente, yo comparto la idea de que sí tienen derecho a trabajar los niños, niñas y adolescentes. En realidad esto es un amplio debate que es inacabado todavía, pero bueno, antes que nada quiero recalcar o quiero hacer énfasis en qué se tiene que entender cuando hablemos de niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Entonces, cuando nos refiramos a niños, niñas y adolescentes, o niños, o la infancia, los menores, como comúnmente se les conoce, pues estamos abarcando todo este núcleo de la población que es menor a 18 años de edad. Y pues algunos se van a preguntar por qué, y la respuesta pues es bastante sencilla, al menos jurídicamente, ¿no? Porque así lo ha establecido la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, la legislación mexicana ha hecho ahí una pequeña diferenciación entre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, sostiene que los niños y niñas son todas personas menores de 12 años, mientras que los adolescentes son todos aquellos mayores de 12, pero menores de 18. Entonces, estos tres grupos, que son niños, niñas y adolescentes, pues bueno, son los que son menores de 18 años de edad. También me gustaría por ahí puntualizar algunas consideraciones que sostienen aquellos que piensan que los niños no tienen derechos, ¿no? Porque es muy importante conocer el por qué hay una parte de la doctrina o de la población que piensan que los niños no tienen derechos, y por qué hay otra parte que sostiene que sí. Bueno, lo voy a explicar súper rápido, voy a tratar de ser muy concreto,
pues, un pequeño resumen de todas las grandes aportaciones que han hecho estos doctrinarios. Y bueno, la postura que sostiene que los niños no tienen derecho a trabajar, ¿qué dice o qué han mencionado? Bueno, ellos dicen que no tienen derecho a trabajar porque todo trabajo es malo. ¿Por qué es malo? Bueno, principalmente en el tema de la educación, ¿no? Porque sostienen que aunque un niño trabaje 1 hora o 2 horas al día, pues estas 2 horas o esta hora son las que ellos podrían dedicárselo a la educación, ¿no? Y que por tal motivo, pues bueno, se dan deserciones escolares, bajas calificaciones, bajo rendimiento escolar. Y bueno, ellos sostienen que debe de haber una edad en la que todos los niños, niñas y adolescentes, o que todas las personas más bien, estemos libres de cualquier tipo de trabajo. Y esta postura es la que sigue la Organización Internacional del Trabajo. E inclusive hay un convenio, se ha adoptado un convenio, que es el 138, en donde se ha establecido que la edad mínima para trabajar es de 15 años de edad. Y de manera muy excepcional pudiera ser la de 13. ¿Ok? Entonces, digamos que el consenso internacional ha seguido esta teoría, que los niños deben de estar libres de trabajo. ¿Por qué? Porque todo trabajo es malo. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de los 15 años de edad. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que sostiene esta corriente, ¿no? Y la otra, por su parte, señala que lo que dicen ellos, pues no es verdad, ¿no? Que no tienen tantos argumentos a favor. ¿Por qué? Porque ellos sostienen que el hecho de trabajar no es malo, que lo que puede causar un perjuicio a los niños son las condiciones laborales o el tipo de trabajo que se realiza, ¿no? Por ejemplo, algo bien claro, ¿no? Ellos sostienen que trabajar, digamos, los sábados de 9 a 1 de la tarde como auxiliar en una cafetería, pues muy difícilmente podría producir una afectación a los niños. Pero ¿qué pasa si no se trabaja en una cafetería y en lugar de trabajarse en la cafetería se trabaja en la construcción, digamos, donde los niños tienen que cargar objetos pesados, estar en contacto con polvo, con cemento, subir grandes alturas? Eso sí puede ser peligroso. Entonces ellos dicen, bueno, es que ese tipo de trabajo es el que se debe prohibir para los niños, ¿no? Porque eso sí afecta su desarrollo. Pero hay otro tipo de trabajos que no afectan en nada. Entonces, ellos sostienen, no nada más sostienen que los niños tienen derecho a trabajar, sino que además imponer una edad mínima genera diversas consecuencias, como por ejemplo, pues que un niño no se pueda emplear de manera formal y tenga que caer en la informalidad, porque el hecho de que no pueda trabajar legalmente, eso no quiere decir que el niño automáticamente vaya a dejar de trabajar. Entonces, pues lo que dicen ellos es que el negar el ejercicio de este derecho acarrea que los niños se empleen en la informalidad, en trabajos peligrosos, en las peores formas de trabajo, e inclusive lleguen a ser parte de la delincuencia, ¿no? Además de que se les vulneren ciertos derechos, como por ejemplo, yo como patrón creo que te estoy haciendo un favor como niño por emplearte, entonces te voy a pagar menos. Vas a trabajar más y te voy a pagar menos. Y uno como niño dice, bueno, pues es lo que me tocó porque no tengo la edad para trabajar, ¿no? Entonces, lejos de ocasionar un beneficio a los niños, pues se ocasiona un perjuicio, ¿no? Entonces, también esta postura sostiene que el hecho de que no se empleen los niños a cierta edad no quiere decir que los niños van a dedicar estas horas de trabajo a la educación. Es decir, la postura que sostiene que los niños no tienen derecho, dice, no tienen derecho, ¿por qué? Porque si se emplean 1 hora, esa hora se la quitan al estudio. Pero nada asegura que esa hora en verdad los niños se la vayan a dedicar al estudio si es que no trabajan, ¿no? Y pues el argumento principal creo que también sería que se niega el ejercicio de un derecho, que es el derecho al trabajo, y sobre todo
de la autonomía progresiva de los derechos de los niños, ¿no? Es decir, poder ejercer estos derechos conforme uno va creciendo, conforme su madurez y su experiencia. Entonces, pues prácticamente esta es la postura, ¿no? Son los argumentos centrales de esta postura de la cual yo soy partidario, ¿no? Y en el sistema mexicano, ¿qué pasa? Bueno, la Ley Federal de Trabajo y la Constitución establecen que los niños menores de 15 años no pueden trabajar. Está prohibido emplear a los niños menores de 15 años y no hay excepción alguna. Esta disposición pues es cuestionable, ¿no? Yo inclusive estoy trabajando en un proyecto de investigación en donde sostengo que esta disposición pudiera resultar inconstitucional. Pero bueno, entonces en el sistema mexicano, respondiendo a la pregunta central, si tienen los niños, niñas y adolescentes derecho a trabajar, pues bueno, en México podríamos decir que parcialmente. Parcialmente, ¿por qué? Porque, pues bueno, si eres menor de 15 años, no tienes el derecho, pero si eres mayor de 15 años y menor de 18, pues sí tienes el derecho. Entonces, pues a grandes rasgos, estos serían los argumentos de estas dos posturas. Yo creo que tocas un tema muy interesante, sobre todo con esta explicación de las dos posturas, ¿no? De las dos corrientes sobre el derecho al trabajo y la relación con las infancias. Eh, por un lado, comparto tu opinión en cuanto a que el derecho al trabajo y también el derecho a la autonomía progresiva de los derechos de los niños son fundamentales totalmente y en determinados contextos aún más, ¿no? Eh, Claro está que en materia de trabajo, de condiciones laborales, pues se debe de atender a las condiciones específicas de cada sector, ¿no? El sector de las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, mujeres embarazadas, por ejemplo, también. Entonces creo que ahí hay una serie de consideraciones que deben de ser tomadas en cuenta también con el público infantil. Entonces, creo que es muy importante esto que nos mencionas, Adán, y creo que también que, si no entiendo mal, existe como tal un parámetro para poder definir esta existencia y esta garantía al derecho al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En alguna ocasión hemos escuchado hablar del interés superior de la niñez. Entonces, a partir de ello, ¿podrías más o menos profundizar un poco sobre qué es este interés superior de la niñez o a qué nos referimos con este interés superior de la niñez? Ok, creo que hemos estado teniendo algunos pequeños imprevistos. La conexión es una situación eh, normal, dadas las circunstancias actuales, el tiempo de pandemia y que pues, utilizamos medios digitales. Sin embargo, pues, podemos retomar alguna de las ideas que mencionaba Adán hace algún momento en lo que recuperamos la conexión con él. Y bueno, en este sentido, hablando del derecho del trabajo de los niños, niñas y adolescentes, es evidente que tenemos dos posturas, ¿no? Por un lado, aquella que niega totalmente la posibilidad de que pueda entrar el derecho, o que los menores de edad puedan entrar a trabajar, sobre todo por esta garantía de otros derechos, que también son el derecho a la educación, cuestiones también en materia familiar, e incluso sobre los riesgos que implica en muchas ocasiones el destinar una parte del tiempo, el desarrollo de las infancias al trabajo, ¿no? Eh, Evidentemente, como cualquier otra actividad, el trabajo requiere o exige, además de tiempo, también cierto esfuerzo físico, mental, e inclusive emocional, y tiene repercusiones en estos ámbitos, ¿no? De cierta forma,
también la siguiente postura que nos planteaba Dan en cuanto a aquellas personas que critican a su vez la postura negacionista de este derecho, pues nos hablan de que establecer algún límite mínimo para acceder al trabajo puede llegar a ser perjudicial por el tema de la irregularidad, ¿no? Que existe una serie de riesgos, que esta serie de riesgos puede ser contraproducentes inclusive para que los niños, niñas y adolescentes puedan ingresar al trabajo, ya que al ingresar a trabajos que no tienen como tal una regularidad, pues esto puede llevar afectaciones en materia de salud, inclusive de su propia vida, integridad física, emocional. También el tema de las prestaciones laborales es recurrente en este sentido, debido a que, pues al no tener una observancia o al no estar regulados por alguna norma específica, muchas veces los empleadores pueden abusar de esta situación y no destinar por ejemplo, el pago correspondiente, las horas de trabajo correspondientes, e inclusive pueden exigir una determinada cantidad de horas laborales para los menores de edad, ¿no? Entonces se contraponen estas dos posiciones, estas dos posturas, a partir de las cuales ha surgido diversa normativa en el ámbito. Adán nos mencionaba, por ejemplo, el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se establecían también los parámetros de la edad mínima permitida para el trabajo de los menores de edad. En el ámbito nacional también nos hacía mención de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y un tema en el que estábamos por entrar también es precisamente lo relativo al interés superior de la niñez. Este parámetro, no solamente en el derecho del trabajo, sino en el ejercicio de los demás derechos humanos, mediante el cual lo que se busca es precisamente privilegiar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos con todas las facilidades y siempre procurando que no se contrapongan algunas otras situaciones, ¿no? Es decir, que se dé una prioridad al ejercicio de estos y que en su caso los operadores y operadoras jurídicos, cuando exista alguna controversia, privilegien los derechos humanos de la niñez. En este sentido y en aplicación al derecho del trabajo, pues evidentemente el interés superior de las infancias se refiere a que existan condiciones laborales seguras, que se respeten las prestaciones, el ejercicio de los demás derechos de los niños, niñas y adolescentes, como en su caso la educación. Por acá hemos recuperado la conexión con Adán. Adán, un gusto de nuevo tenerte por acá. Estábamos platicando por acá con el público sobre un recuento, ¿no?, de estos aspectos generales de las dos posturas que nos comentabas hace un momento. Y también, pues para empezar a desarrollarlo un poco más, hablábamos sobre el parámetro del interés superior del menor. ¿Qué manera tiene de relacionarse este interés, esta directriz, principio de derechos humanos en materia laboral? Antes que nada una disculpa, tuve por ahí unos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo se relaciona el interés superior de la niñez en materia del trabajo? Esta es una pregunta súper importante y creo que más aún para determinar qué postura vamos a seguir, es decir, si la que sostiene que los niños no tienen derecho a trabajar o los que sí. ¿Por qué lo digo? Bueno, imaginémonos que la Convención sobre los Derechos del Niño es una casa y cada derecho es un muro, es una pared de esa casa. Y el interés superior de la niñez es ese techo o es ese colado que va arriba, ¿no? Entonces, si se cae o si alguien tira una pared de esa casa, pues evidentemente el techo se va a desplomar.
Entonces, esto es lo que pasa con el interés superior de la niñez. Y en materia de trabajo hay dos grandes pilares fundamentales, que son las columnas que sostienen este techo, esta losa, y pues prácticamente serían la igualdad y no discriminación, y también la autonomía progresiva de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque, bueno, el principio de la igualdad y no discriminación hace referencia a que los niños gozan de todos los derechos, al igual que todas las personas. Por lo tanto, si se hace una distinción por el solo hecho de ser niños, sin que esta distinción sea objetiva o sea razonable, pues evidentemente estamos atentando contra este principio y pues prácticamente lo estamos derribando, ¿no? Y por lo tanto el interés superior de la niñez va a caer y no va a ser observado. Ahora bien, respecto de la autonomía progresiva de los derechos de los niños, también a los niños pues, hay que tener en cuenta cuál es la voluntad de ellos, ¿no? Y tomarla en cuenta atendiendo a esta autonomía. Bueno, si son ya un poco maduros, qué experiencia tienen, pero si de plano adoptamos una postura en la que se les niega tan siquiera que ellos participen en esta decisión, de si quieren o no quieren trabajar, pues bueno, evidentemente estamos atentando en contra del interés superior de la niñez. Por lo tanto, para poder determinar que una decisión es acorde o se tomó en consideración al interés superior de la niñez, pues evidentemente se requiere un respeto por todos y cada uno de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Claro, y era algo de lo que hace un momento también estaba reflexionando sobre cómo este interés superior de las infancias, interés superior de la niñez, es el parámetro ideal, sobre todo para aquellas personas que están encargadas de configurar las normas, los legisladores, las y los legisladores, así como los operadores jurídicos en su interpretación, ¿no? Porque en ocasiones puede haber controversias, como veíamos hace un momento que nos mencionabas, de esta relación que puede haber entre el ejercicio del derecho al trabajo y por otro lado también el tema de la educación, ¿no? Evidentemente, estos se van a cruzar cuando estamos hablando de población de niños, niñas y adolescentes, porque es en la etapa o el periodo del ser humano en el que se destinan mayor tiempo, mayor número de horas a la semana precisamente la educación, ¿no? Un tema diferente a cuando estamos en contextos universitarios, ¿no? En donde se puede dar la posibilidad de homologar tanto tus responsabilidades en la universidad como con el trabajo. Entonces creo que es un comentario muy atinado y me parece perfecto este ejemplo del techo soportado por estos derechos, por la garantía de estos derechos humanos, ¿no? Y como parte fundamental el tema de la igualdad y no discriminación y la autonomía progresiva, ¿no? En materia de los derechos laborales. Evidentemente, este interés y bueno, las obligaciones que tienen las autoridades respecto a los derechos humanos implican que se destinen cierto tipo de condiciones, ¿no? Específicas, que era lo que veíamos en un principio, específicas para garantizar que este ejercicio del derecho al trabajo por parte de niños, niñas y adolescentes no sea perjudicial. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas de las sobre las que podemos enfocarnos o sobre las que son fundamentales señalar? ¿Te refieres a condiciones laborales? Así es, así es. Bueno, definitivamente yo creo que una condición laboral indispensable que se debe de observar y que se debe respetar prácticamente por parte de los patrones y debe ser muy observada por los inspectores de trabajo es precisamente esta duración de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente si un patrón emplea a un niño, niña, adolescente por, no sé, digamos 10 horas, 12 horas, 7 de la mañana, 7 de la tarde, pues muy difícilmente este niño va a poder acceder a esa educación, ¿no? Porque
como Estado no tenemos tampoco esos programas diseñados para niños o niñas y adolescentes trabajadoras. Entonces, yo considero que la condición laboral fundamental pues es la jornada de trabajo, la duración de la jornada de trabajo, pero sobre todo yo creo que también hay que concientizar a los patrones y a la sociedad de cuáles son los trabajos que por su naturaleza son dañinos para los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque por cualquier condición de trabajo en la que estén, la naturaleza de ese mismo trabajo es dañina. Un ejemplo claro, ya lo pusimos hace un momento, es la construcción. Ser obrero de construcción, por más que se garanticen unas condiciones laborales adecuadas, el trabajo por su naturaleza, pues bueno, ocasiona diversos perjuicios, ya sea en la integridad física, en el desarrollo físico, hasta psicológico de los niños, en su salud, y pues qué decir de la vida, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo conjunto entre patrones y también los inspectores de trabajo que deben de cerciorarse, y claro, se le deben dar las herramientas también, porque por ejemplo los inspectores de trabajo pues no tienen una injerencia, no tienen competencia para poder realizar inspecciones en trabajos que son informales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, definitivamente pues las condiciones buenas o malas de un trabajo muchas veces también dependen de la naturaleza del mismo. Entonces hay que poner un especial énfasis al momento de supervisar que los niños no estén realizando trabajos que por su naturaleza pueden ocasionarles algún perjuicio. Claro, totalmente de acuerdo. Y creo que esto que mencionas es de suma importancia, no solamente con niños, sino también en tema de adolescentes, inclusive con otros sectores poblacionales, ¿no? Que están activamente elaborando, en el sentido de que cada actividad o cada trabajo requiere una serie de condiciones específicas y más en el tema de niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus capacidades físicas, inclusive también el tema a qué destinan su tiempo, ¿no? Además de la escuela, responsabilidades familiares, incluso algunos que se encuentran como hermanos mayores, por ejemplo, o que también Claro. las condiciones de distancia, de transporte, socioeconómicas, en fin, hay una serie de factores que creo que influyen y que se relacionan mucho con este comentario que haces. Adán, definitivamente, a pesar de los problemillas técnicos que hayamos tenido, ha sido una charla que ha dejado mucho, ha aportado bastante a este tema y sobre el cual podríamos seguir platicando horas. Sin embargo, por el tema de tiempos, por aquí habrá que ir cerrando, para lo cual te pediría que pudieras darnos tu reflexión final sobre el tema de infancia y trabajo. Claro. Bueno, yo pienso que como sociedad también tenemos una responsabilidad importante de conocer qué tipo de trabajos pueden ocasionarle a los niños, niñas y adolescentes algún perjuicio. Porque, por ejemplo, hemos normalizado trabajos como la agricultura, como la construcción, como trabajar en vialidades, bajo el sol, por ejemplo, que son, al final de cuentas, que quizás los empleadores pudieran hacerlo con la mejor voluntad del mundo, la mejor voluntad posible, de la mejor manera, con toda la buena intención, pero pues al final de cuentas esa buena intención causa un perjuicio a otras personas que vienen siendo niños, niñas y adolescentes por su especial condición de que están en un proceso de desarrollo. Entonces, el derecho al trabajo es un derecho que tienen que ejercer los niños, que pueden ejercer los niños, nada más que sí tenemos que tomar en cuenta ese tipo de trabajos que pueden ocasionarles algún perjuicio. Claro. Muy atinado tu comentario, Dan, y pues bueno, creo que sirve para reflexionar y para tomar en cuenta como comunidad universitaria y como sociedad en estos ámbitos, ¿no?
Y pues bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros en este media hora que tenemos de programa. Y en alguna ocasión futura me gustaría también contar con tu participación para seguir hablando de este tema o de otros diversos que también manejas en materia de derechos humanos. Te agradezco muchísimo por tu participación y te envío un saludo hasta Oaxaca, hasta tu casa. Sabes que acá te esperamos ansiosamente. Claro que sí, muchas gracias, Diego, el gusto es mío. Y pues bueno, yo despido este programa, sin antes recordarles que nos vemos el siguiente miércoles en el mismo horario a través del 104.1 FM de la Defensoría. Mi nombre fue Diego García y también me acompañó Adán Gamboa Fernández. Muchas gracias y los dejamos con programación de Radio Universidad.